Virgo, te doy la bienvenida a tu horóscopo mensual del tarot para este mes de octubre. Te doy la bienvenida, Virgo, y como siempre vamos a empezar barajando las cartas para conocer lo que te quieren decir, lo que te quiere decir el tarot. Vamos a mezclar y vamos a empezar con el área laboral y económica. Muchas gracias a todas las personas que ya están suscriptas al canal, que dejan sus likes y muchísimas gracias por esos comentarios tan lindos que estoy recibiendo. Bueno, Virgo, concéntrate que vamos a empezar con tu lectura para este mes de octubre. A ver qué te dicen las cartas con respecto a la parte laboral y económica. Después, para finalizar, vamos a pedir un consejo al oráculo de Lenormand. Bueno, Virgo, te veo bastante pensativo a nivel laboral. Quizás estás analizando si te conviene o no seguir en el trabajo que estás, ¿sí? Me habla también de que, bueno, de que hay que prepararse para afrontar algunas pérdidas o algunos gastos económicos. Es como que la economía anda ahí, ¿sí? Ni te sobra ni te falta, pero hay que tomar alguna decisión. Me habla muchísimo de pensar y de negociar con la otra parte. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué quiere decir negociar con la otra parte? Para las personas que están trabajando, tienen que plantearse si quieren seguir adelante o no con el lugar donde están trabajando, donde ustedes están ahora. Yo lo que siento, Virgo, es que venís de meses bastante positivos, donde fuiste precavido, donde hiciste lo correcto, ¿sí? Hiciste lo correcto, fuiste de forma ordenada, llevas muy bien tus cuentas, tus pagos, tu agenda está en orden, pero yo siento que en estos momentos tenés que plantearte un cambio, ¿sí? Tenés que plantearte tenés que plantearte otro objetivo, otra meta a cumplir. Para las personas que están trabajando en algún lugar, les vuelvo a repetir que traten de ver por sus propios intereses, ¿sí? Que vean si realmente este lugar donde están les conviene o no, ¿sí? No acepten menos, no acepten menos, ¿sí? Ustedes negocien, ustedes son capaces, son trabajadores, son meticulosos, tienen una preparación excelente, ustedes son muy trabajadores, son muy profesionales y no se merecen menos, no se merecen menos, ¿sí? Entonces, pónganse firme y pidan lo que les corresponde o no acepten situaciones raras, situaciones de que no queda, que son situaciones que no quedan claras o de que es de un mal proceder, ¿sí? Eso no va con ustedes y ustedes no se prestan para esas cosas. Así que bueno, estén atentos a cualquier situación que les propongan o a negocios que, si por ejemplo no tenés trabajo en estos momentos, negocios o proyectos o sumarte a propuestas laborales que son raras, que no tienen solidez, que es como castillos en el aire, ¿sí? No estás para eso, Virgo. Ahora vamos a pasar a la parte sentimental, la parte amorosa para las personas de Virgo que están solteras. Vamos a ver qué te dice el tarot. Aprovecho a darte la bienvenida si sos nueva o nuevo en este canal. Si aún no estás suscrito, bueno, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que hay un nuevo video en el canal y sos el primero en verlo. Aquí debajo en la descripción de este video te dejo todos los enlaces a mis redes sociales para que sigamos en contacto por allí, para que puedas disfrutar también de otro contenido que subo a mis otras redes y
también te invito a que pases por Ko-fi, que es un lugar donde podés apoyar a los creadores de contenido, a personas que suben su arte, sus diseños, y que puedas también donar si es de tu interés, ¿sí? Y si lo consideras, que puedas hacer una pequeña donación para apoyar este canal, para poder seguir creando más contenido y para que este canal crezca aún más. Por supuesto, te dejo el link a mi WhatsApp para que puedas solicitar tu lectura privada de tarot conmigo. Bueno, Virgo, vamos a empezar con solteros. A ver, solteros, octubre 2021. Bueno, Virgo en este mes de octubre realmente no quiere relaciones. Siento que así como está bien, no se quiere complicar la vida. Virgo quiere disfrutar de su familia, quiere disfrutar de sus padres, quiere disfrutar de lo que ya consiguió, quiere disfrutar de su casa, quiere disfrutar de sus plantas, quiere disfrutar de sus logros personales. Me habla muchísimo de que para que Virgo pueda estar en una relación, tienen que darse diferentes situaciones que no se están dando, ¿sí? Que no se están dando. Y Virgo tiene, vamos a decir, tiene la condición de que la persona cuando llegue, ¿sí? Cuando llegue esa persona, tiene que cumplir las expectativas que tiene Virgo, ¿sí? Tiene que estar a la altura de Virgo. Yo no veo relaciones para este mes, te tengo que ser sincera, Virgo, más bien veo conflictos, ¿sí? Siempre veo situaciones con otras personas, pero no veo nada sólido, ¿sí? Amistades que se acercan, también rivalidades, puede ser, ¿sí? Dentro de tu propio núcleo social veo rivalidades contigo, es como un ambiente muy competitivo en el que te moves, es como que todos se fijan qué es lo que estás haciendo, con quién estás saliendo, qué dejaste de hacer, en dónde empezaste a trabajar, a qué empezaste a estudiar. Es como que están todo el tiempo observándote. Y yo lo que veo, Virgo, es que tú te dedicas a tu trabajo, tú te dedicas a triunfar, a tener éxito intelectual, a tener éxito material, a tener éxito en lo que te propongas y querés que eso salga bien, sí o sí. Y disfrutás haciéndolo y no te preocupa tanto la parte sentimental, ¿sí? Si bien veo personas alrededor tuyo que van, que vienen, que te llaman, que no se llaman, que se encuentran, que se desencuentran, más bien te veo gozando de tu casa y de tu vida familiar y ocupándote de tus cuestiones personales, Virgo. Ahora vamos a ver la parte amorosa para las personas que tienen pareja. Para las personas, bueno, aquí ya se cayeron dos cartas. Personas de Virgo con pareja. Bueno, veo un conflicto a nivel de pareja, un conflicto, pero vamos a ver qué más dice el tarot. Bueno, algunas personas de Virgo en este mes de octubre se van a estar replanteando la relación. Hay actitudes, si tu pareja es de Virgo o tú sos de Virgo, hay actitudes que no te van a gustar, no te va a gustar algunas situaciones y vas a dejar esta relación, ¿sí? O quizás la otra persona no le guste la situación y se vaya. También te diré, Virgo, que hay personas que meten la pata y no se hacen cargo de lo que hacen. Y ese no sos tú, ¿sí? Hay personas que meten la pata y no se hacen cargo. ¿Tá? ¿A qué me refiero a meter la pata? A decir cosas que no deben, a meterse con gente que no deben, a generar conflictos que no son necesarios, pero después se van.
Es como que tiran la piedra y esconden la mano, y yo no tuve nada que ver, y yo no soy responsable de esto, y es como que se lavan las manos. A mí me parece, Virgo, que tú no vas a aceptar esa situación, no vas a aceptar esa situación y vas a hacer un corte sano. ¿Sí? Vas a hacer un corte sano, le vas a poner los parates a quien corresponda en este mes de octubre. Se te ve una realización a nivel de, para las mujeres concretamente, se ve una realización. Puede ser que estén confirmando un embarazo en este mes de octubre o que logren ser madres en este mes de octubre o que tengan alguna satisfacción por parte de hijos, ¿sí? En esa parte la veo muy positiva, la veo como que vas a estar disfrutando por un logro que tuvo tu hijo o vas a ser mamá o vas a concretar un embarazo, ¿sí? Es como que hay un nacimiento que tiene que ver con la maternidad, ¿sí? Pero con respecto a la pareja, bueno, se le pone los puntos sobre las íes, como se dice, ¿no? Y cada cual que se haga cargo de lo que hizo, de lo que hizo, de lo que dijo o de lo que piensa hacer, pero que se haga cargo, que no es como que tire la piedra y esconda la mano, ¿sí? Vamos a ver ahora la parte del oráculo. ¿Qué te aconseja el oráculo, Virgo? Virgo es un signo muy recto y no va a tolerar que otro le desordene la vida. Así es. A ver, Virgo, ¿qué te dice el oráculo? Bueno, acá me habla de los estudios, y de que vas a estar recibiéndote o vas a culminar con éxito alguna etapa de estudios o vas a terminar con muy buenas calificaciones un proceso, un proceso laboral, ¿sí? Hay algo que tiene que ver con los estudios, con los proyectos, con cursos, con capacitaciones que las vas a lograr con mucho éxito, dice acá el oráculo, y que realmente es algo que te mereces y que es un premio que te corresponde, ¿sí? Los astros están a tu favor, los astros vienen a darte el sí, estás siendo influenciado por los astros, estás recibiendo la energía de ellos, así que aprovechala. Muy bueno para todo lo que es los estudios, todo lo que es las capacitaciones, las carreras, ¿sí? Todo lo que sea formación viene muy bien en este mes de octubre y dice que las penas del corazón empiezan a disolverse. ¿Sí? Lo que te preocupaba ya no, ya empieza a no preocuparte, ¿sí? Las cartas te dicen que vas a encontrar la luz al final del camino, sea lo que en estos momentos te esté amargando o te esté preocupando, las cartas dicen que vas a encontrar la luz al final del camino. Bueno, Virgo, espero que esta lectura te haya gustado. Si es así, te pido que me dejes tu like. Te deseo un excelente mes de octubre y te estoy viendo en el siguiente video.